A partir del año 711, tras la derrota de las tropas visigodas en Guadalete, se inicia la conquista de la península ibérica por los musulmanes. Así, árabes, sirios, bereberes entran y se instalan encontrando poca resistencia a través de pactos y tratados. Ha nacido Al-Ándalus. Pero como en la mayor parte de los periodos de la historia, las luchas de poder irán marcando la evolución y los cambios en los gobiernos y en las formas de organización del territorio. Además, los reyes cristianos, desde el norte, comenzarán a presionar intentando conquistar los territorios andalusíes. Aquí, en las tierras en las que nos encontramos, la población era musulmana y hacía ya tiempo que habían desaparecido los mozárabes. En el siglo XI, Al-Ándalus se dividirá en las taifas o reinos independientes como consecuencia de la guerra civil por la sucesión al trono en el año 1009. En un ambiente de inestabilidad, los diferentes gobernantes recurrirán a la llamada de almorávides primero y almohades después desde el norte de África como potencial solución a la situación. Pero lo único que conseguirán es más inestabilidad y el estallido de revueltas. Abu Said, rey almohade de Valencia, se debate entre las relaciones con los reyes cristianos y el reconocimiento de gobernantes musulmanes. Se enfrenta a la conquista de parte de sus territorios como Vejís por parte de los aragoneses, que posteriormente recupera. Todo este caos, sumado al hambre y escasez, es el caldo de cultivo perfecto para que Saidán ibn Mardanix, el rey lobo, se subleve en onda y se proclame rey. Abu Said deberá refugiarse en Segorbe y como última salida entrará en contacto con el rey Jaime, con el que ratificará un pacto de vasallaje. Consciente o inconscientemente, Abu Said se ha convertido en el aliado necesario para el comienzo de la conquista de Jaime I del Reino de Valencia, consintiendo la entrega de una cuarta parte de todas aquellas tierras que logre recuperar al rey cristiano y otorgándole en garantía Morella, Peñíscola, Culla y también Jérica y Segorbe. Y en este año se separó Sayan ibn Mardanis del Sayyid Abu Said al-Bayasí, apartándolo de sí y asegurándose su lugar de Valencia. El mencionado Sayyid se unió a los cristianos y se quedó con ellos hasta que murió. Y no fue a unirse a los cristianos como apóstata, sino poco después de aquello, y se separó de su familia y de sus hijos, y se asentó entre ellos. Abu Said se convertirá al cristianismo y renunciará a su título y sus derechos en el año 1232 y cambiará su nombre por el de Vicente Belvís. Comienzan los saqueos y la conquista de estos territorios. Las tropas de Jaime I se dirigen hacia Jérica. Corre el año 1336. Allí, un ejército musulmán les plantará cara. Pero finalmente la plaza caerá en manos cristianas. Tras la conquista, aunque la población musulmana no desaparece y seguirán trabajando los campos y aportando las rentas correspondientes, urge la construcción de una nueva iglesia para el Toro. De esta manera, la población cristiana recién llegada a estas tierras podrá practicar el culto, aunque por sus características bien pudiera ser un edificio anterior. La iglesia de Santa María de El Toro, la que este picapedrero se afana en construir, aparece nombrada en fuentes documentales del año 1258, en el contexto de un conflicto entre las diócesis de Valencia y de Segorbe. Y de este modo, con el pretexto de estas letras,
al mismo obispo y capítulo valenciano, no en posesión de la catedral de Segorbe ni de las iglesias de Xérica y Toro, las cuales poseían por largo tiempo. Casi 100 años después, se resolverá que la iglesia del Toro pasará a formar parte de la diócesis de Segorbe. Y a vos os concedemos, nuestra querida señora Teresa, la villa de Xérica, que está en el reino de Valencia, con todas sus alquerías, límites y pertenencias. Y si alguna hija o hijo naciera de nosotros y sobreviviera, que esa hija o hijo reciban dicho castillo y villa de Xérica, con todas sus alquerías y límites. En el año 1255 se concedió a Teresa Gil de Vidaure, amante de Jaime I, el término de Xérica, y 2 años después el Toro pasó a formar parte de dichas posesiones, que el rey estableció serían heredadas por el hijo de ambos, el futuro Jaime de Xérica. Para ello se tuvieron que iniciar pleitos con Teruel, que finalmente renunció a la posesión en favor del señorío de Xérica. Durante las siguientes décadas, el señorío pasará de padres a hijos, no sin conflictos que a menudo se resolvieron por las armas. Son tiempos convulsos. El nuevo señor Pedro de Xérica se vio envuelto en intrigas y conspiraciones que le llevaron a pasar de ser gobernador general de Valencia a tener que refugiarse en Castilla del recientemente proclamado rey de Aragón, Pedro IV, y a perder todas sus posesiones. Estos problemas supusieron incluso el ataque directo de ejércitos mandados por Pedro IV y la tala de los campos de El Toro. Y presumiblemente en este proceso se debió de reforzar y refortificar nuestro castillo. Y es que no mucho tiempo después, nuestro señor Pedro de Xérica volverá a su fidelidad al rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso. Pedro de Xérica capitaneará la defensa de los castillos de su señorío, el Toro entre ellos ante las tropas castellanas de Pedro el Cruel, como territorio de entrada al reino de Valencia. Y tras eso, aunque el señorío será heredado por un hijo bastardo, muy pronto el linaje se extinguirá y el Toro, junto con todo el señorío, pasará a manos reales, siendo asignado al mismo heredero al trono Martín, que llamarán el Humano, y convirtiéndose así en ducado. Durante algún tiempo el Toro fue posesión real, hasta que en el año 1422 se autorizó su venta y fue adquirida por Francisco Zarzuela, Justicia de Aragón y tesorero del rey. Se inicia de esta manera un periodo de irregularidades, robos e injusticias que desembocan en desórdenes, siendo asesinados en el año 1478 sus herederos, entre ellos Miguel Zarzuela, llamado Señor de El Toro. El periodo que sigue se ve empañado por el conflicto de las Germanías y el traspaso del señorío no será sencillo. Pero aún así, parecería que se pudiera crear belleza entre tanta guerra y muerte. Hacia el año 1500, la pareja de El Toro, formada por Juan Palomar y Catalina, tal vez de apellido Zorío, encargan la creación de un retablo de las almas o de la misa de San Gregorio. Se encargará de su factura al llamado maestro de Perea. Se trata de un pintor desconocido vinculado al reino de Valencia
pero muy difícil de identificar, puesto que el pintor de retablos era considerado un artesano y no un artista. El autor firmaba un contrato con los comitentes en el cual se especificaban todas las condiciones y características que debería tener el retablo. El carpintero especialista se encargará de preparar los tablones y hacer que encajen a la perfección. Deberá usar madera de calidad, que además tendrá que cubrirse con lino encolado. A continuación, se preparará la superficie con diversas capas de cola y yeso para que ésta quede perfectamente apta para la pintura posterior. Se iniciará la creación pictórica con un dibujo preliminar, generalmente en carboncillo, y preparaciones específicas para zonas en las que se tenga que aplicar dorados. Posteriormente, se realizará la aplicación de la pintura con la técnica del temple al huevo, que usa la yema de huevo como aglutinante para los pigmentos. De esta manera, se conseguirán colores brillantes y duraderos a través de recetas que variaban en función de los artesanos y sus objetivos específicos. El tema del juicio final, representado en este retablo, es recurrente en este periodo, condicionado por la necesidad de ofrecer al alma del difunto ayuda en su camino hacia la salvación. Por la misma razón, se generaliza la celebración de las misas de almas, que facilitarán al finado la salida del purgatorio. Tan habituales se volvieron las misas de almas que las parroquias empezaron a llevar una contabilidad específica para el plato de las almas que cubría la celebración de éstas. Así, la iconografía del retablo se centra en otro de los grandes temas, la misa de San Gregorio, sobre la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y tras el ayudante de San Gregorio, aparecen dos personajes muy particulares. Se trata precisamente de Juan y Catalina, arrodillados frente al altar, los mismos que nos acompañan aquí esta noche. En la zona inferior, el infierno, los condenados. En la parte superior, el juicio y la Jerusalén celestial, la salvación. En las tablas laterales, San Juan Bautista y Santa Catalina de Alejandría, santos protectores de la pareja. Finalmente, el guardapolvos contiene los escudos heráldicos que ya hemos podido identificar y a los apóstoles. Juan y Catalina se aseguraban así la salvación de sus almas y, por supuesto, dejarían también encargadas las misas necesarias para los días posteriores a su fallecimiento. No sabemos si Juan y Catalina fueron sepultados aquí, en la iglesia de Santa María. Sin embargo, sí lo hicieron otras parejas devotas, pocos años después de la instalación del retablo de las almas. Jacobo de la Sierra construyó esta sepultura para él y para su esposa Úrsula Godos el año 1579. Los herederos de los Zarzuela venden el toro
y el resto de posesiones al conde de Aranda, y éste los traspasará por 5.000 sueldos al duque de Calabria, don Fernando de Aragón. Pero solo 13 años después, en el año 1550, don Fernando fallece en un accidente. Todos nuestros otros bienes dejamos al reverendo prior y convento de San Miguel de los Reyes de la Orden de San Jerónimo, que están en la huerta de la ciudad de Valencia, en los cuales bienes nuestros son comprendidos el castillo y villa de Jérica, el Toro y Novaliches, que están afueron de Aragón. Es así como nuestro castillo y villa pasará a manos de la Orden de San Jerónimo, y siendo los monjes jerónimos gestores de estos territorios, se inicia el fin de la historia de esta iglesia de Santa María. Año 1640. Visita el Toro el nuevo obispo de Segorbe, Diego Serrano de Sotomayor. He podido ver esta mañana las obras en la iglesia nueva. Está muy avanzada. Tenéis razón, monseñor. Las obras van por buen camino. Dijeron que un plazo de 5 años y creemos que se cumplirá. Estamos muy contentos. Tengo entendido que trabajáis con ese arquitecto, Ambuesa. Tenéis razón, monseñor. No tuvimos ninguna duda al respecto. Él ha llevado a cabo todas las reformas en nuestro monasterio allí en Valencia y la verdad es que tenemos una fiel ciega. Me parece muy bien, me parece muy bien. Por cierto, hablando de responsabilidad, no tardaré en hacer unos ajustes en cuanto a algunos aspectos de las costumbres de los párrocos de esta zona. Sí, tengo que deciros que ha sido estos últimos tiempos un poco confusos. Creo que han causado un cierto relajamiento en las formas. Monseñor, nosotros en todo lo que podamos ayudar, vos sabéis que acataremos. Además, tan solo tenemos un becario y lo tenemos bastante bien controlado, ¿no? Bien. Me alegro. ¿Algo más? Sí. Sí. He visto cosas. Párrocos conviviendo con mujeres jóvenes que juegan a las cartas con los fieles cada tarde en las tabernas. Això era normal-se. Señor, lo siento, yo juro que pronto lo arreglaremos. Haremos que todo vuelva a buen camino. Vamos, por favor. Estoy seguro. Sí. Me comentaba el alcaide que algunos de los objetos para el culto no se fabricarán nuevos, sino que se utilizarán de la vieja iglesia de Santa María. Así es, monseñor. Hay muchas cosas, por ejemplo, la cruz, el altar, la pila bautismal, que eso no hace falta comprarlo nuevo. De momento le continuamos dando uso. Creemos que la gente se tomará bien el cambio de la iglesia. Es verdad que la gente del pueblo continúa llamándole Santa María, aunque la advocación ya está con San Miguel. Bien, este cambio es necesario. Estoy seguro de que durante muchos años los fieles
esta Villa del Toro disfrutarán de la maravillosa iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Que Dios le... Señor, que Dios le baje. Que así sea. Permítame. Señor, acompáñeme, por favor. Tengo otras cosas que hacer. En el año 1645, la antigua iglesia de Santa María pasará a ser la ermita de San Miguel y se inaugurará la nueva iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Primeramente, se ha de derribar la iglesia vieja y allanar y limpiar el área de toda la planta de la iglesia. Que no se deshagan de los despojos de dicha obra vieja, que se han de dar a los maestros la puerta y portalada mayor de dicha iglesia vieja, y puertas de madera y revoltones y la viga del coro. Después vinieron tiempos duros nuevamente, la peste, el hambre y otras guerras, siempre nuevas guerras. Y la Villa del Toro poco a poco se fue desvinculando de este emplazamiento, su origen histórico. Y aquí los años fueron depositando capas de tierra y polvo, mientras que los muros, ya despojados de sus funciones, irán cayendo lentamente. No será hasta los últimos años del siglo XX que el hallazgo fortuito de documentación medieval reavivará el interés por quiénes fuimos, cómo hemos llegado a ser el Toro que hoy conocemos. Una torre, un camino transitado desde mucho tiempo atrás, guerras y conflictos, dos iglesias y un imparable progreso. Eso somos en parte, pero aún tenemos mucha historia por escribir.